Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos en esta noche especial. Que el Señor Jesucristo bendiga su vida, esperando que la mano de Dios esté con cada uno de ustedes, que el Señor los guíe a toda la verdad. Hoy con una palabra del corazón de Dios para sus vidas. Quiero hablarles en esta hora acerca de una palabra que Dios quiere que usted tome para su vida y que usted se interese por conocer la voluntad de Dios para que usted no sea engañado por otra voz que sea contraria a la del Señor. Quiero llevarlo a la palabra del Señor para desarrollar este tema corto que les tengo, pero que si usted lo toma, será de gran bendición para su vida. La palabra del Señor nos dice en Mateo 4:8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Les quiero hablar acerca de la voz de Dios y la voz del maligno. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos y podamos reconocer la voz de Dios donde quiera que nosotros vayamos, pero que también podamos reconocer la voz del maligno. ¿Cuándo nosotros podemos reconocer la voz del maligno, de Satanás? ¿Cuándo podemos reconocerla? Cuando nosotros entendemos que está hablando en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Fíjese que el Señor Jesucristo conocía toda la palabra, los mandamientos del Padre. Y dice la escritura que el diablo llegó y le dijo, mire, yo te voy a dar todos estos reinos de la tierra, toda clase de oro, plata, de libertinaje, si usted postrado me adora, le dijo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Fíjense lo que dice, porque escrito está, a tu Dios solamente adorarás y solo a Él servirás. Jesús conocía la palabra. Jesús conocía los mandamientos del Todopoderoso, porque el primer mandamiento de Dios es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A Él lo adorarás, a Él solo servirás. Pero Satanás quería recibir adoración de la creación que Dios había hecho también. Él quiso ser igual a Dios y quiere ser imitador a Dios y quiere recibir adoración, pero la adoración solamente es para el Creador, solamente para Él. Solamente para Él, para el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para el Dios de los profetas, para el Dios de los apóstoles, para el Dios de Pablo, de Pedro, ese es el mismo Dios nuestro y al único que debemos de darle toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Entonces, el Señor Jesús pudo discernir de una vez porque Él conocía la voz de Dios, Él conocía los mandamientos de Dios. Fíjense que a Adán, el primer hombre, Dios le dio un mandamiento. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, mas del árbol que está en medio del huerto, de él no comeréis, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comieres de él ciertamente morirás. Un mandamiento que Dios le había dado. Entonces, Satanás, en su astucia, queriendo que el hombre desobedeciera a Dios, entonces habló a la mujer y le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis de este árbol. La mujer le dijo, no, no podemos comer porque Dios ha dicho que si comemos de ese árbol, ciertamente moriremos. Y la voz de Satanás le dijo, no moriréis. En contra de lo que Dios había dicho, Dios dijo, moriréis. Y Satanás, no moriréis. Y miren las consecuencias tremendas de escuchar la voz de Satanás, la voz contraria a la de Dios. Las consecuencias fue
para cada uno de ellos. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Serán duros, multiplicaré ese dolor. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no obedeciste a mis mandamientos, maldita será la tierra por tu culpa. Con dolor, con sudor, con esfuerzo, vas a sacar el pan de cada día, con sudor. Te producirá espinos la tierra, por causa de ti es maldecida la tierra, le dijo el Señor. Y la consecuencia terrible de la muerte que vino a todo hombre. Vemos nosotros que tenemos que prestar atención a esto. Porque usted que me está escuchando, usted no está en otro planeta, usted está aquí en la tierra y el mandamiento también es para usted. Usted que ha creído en Jesús, no sé si lo habrá aceptado como Señor y Salvador, pero es un buen día para aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador y poderle seguir. Si usted ha andado toda su vida obedeciendo al maligno y ni siquiera se ha dado cuenta, porque ha escuchado su voz y usted sigue esa voz, porque el maligno quiere agradar a la carne. Entonces alguien le dice, bueno, vamos a tomar, a tomar trago, vamos a divertirnos, entre comillas. Pero el Señor ha dicho, los borrachos no entrarán en el reino de Dios. No te embriaguéis con vino, dice la palabra del Señor. Entonces usted no puede discernir la voz de Dios porque usted no ha escuchado la voz de Dios, porque usted no escucha sus mandamientos para obedecerlos. Entonces cualquiera que le hable, usted es engañado. Usted es engañado por cualquiera que le hable. No, vamos a hacer este negocio, pero toca meter un par de mentiras. Eso no es nada. Pero el Señor dice que las mentiras son de Satanás y que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Fíjense eso. Entonces nosotros tenemos por muy liviano y nos parece tan común de que alguien nos diga vamos a mentir o vamos a tomar o vamos a divertirnos con mujeres, con lo que sea, pero no podemos nosotros discernir la voz de Dios porque no la tenemos en nuestro corazón. Fíjense lo terrible que resultó para Adán y Eva esta desobediencia, que vino sufrimiento a toda la humanidad. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que lo envió para perdonar todos nuestros pecados, por estar escuchando la voz de Satanás y por estar haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Pero Jesús vino a morir por nuestros pecados, para que nosotros, ya estando limpios, podamos obtener la vida eterna. Cualquiera puede hablarle a usted y usted no discernir si es la voz de Dios. El Señor Jesús estaba diciendo a Pedro y a los apóstoles que él tenía que morir, porque era el mandamiento del Padre. Para eso había venido, porque el Padre echaba todo el pecado de la humanidad en él y él iba a pagar por ese pecado y su sangre iba a ser derramada. Y cuando él escuchó esto, cuando Pedro escuchó esto del Señor Jesús, lo cogió aparte, le dijo, no te acontezca a ti esto, maestro. No te acontezca esto. ¿Cómo así que vas a morir? No, eso no. Y el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no colocas la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjese eso, un discípulo del Señor Jesús, pero se estaba dejando guiar por el maligno, porque el Señor Jesucristo dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces estaba siendo influenciado por el maligno para impedir, si lo podemos decir de alguna manera, que el Señor Jesucristo cumpliera el plan y el propósito y el mandamiento del Padre. ¿Cuántas veces no habrá sido usted engañado? Yo fui engañado muchas veces por el maligno y escuchando la voz del maligno y vivía una vida perdida, alejada de Dios, porque no escuchaba la voz de Dios, sino todas las otras voces, la voz del maligno. Fíjese en eso. Yo lo llamo a una reflexión hoy, porque si usted no ha escudriñado la palabra del Señor, si usted no ha mirado sus mandamientos y su voluntad, ¿cómo hace para discernir cuando Satanás le está hablando? ¿Cómo va a hacer? Si
cuando Satanás habla, uno puede conocer es porque él habla todo lo contrario a lo que Dios dice. Entonces, si Dios, como le estaba hablando con Adán, Dios le dijo, vas a morir si comes de ese árbol, y Satanás le dijo, no, si comes no vas a morir, diciendo todo lo contrario. Siempre es así, diciendo lo contrario a los planes que Dios tiene y a sus mandamientos. Entonces, ¿a qué lo invito yo hoy? Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador para que sus pecados sean perdonados y usted quiere obedecerle al Señor y no obedecer la voz del maligno, usted tiene que escudriñar las Escrituras, tiene que leerlas y mirar sus mandamientos, su palabra, para que usted pueda discernir cuando el maligno le habla a través de una persona. Fíjese, de a través de quién le habló Satanás al Señor Jesús, del discípulo, del que caminaba con Jesús. Imagínese eso, imagínese eso. Satanás puede colocar muchas cosas en su corazón y en su mente para que usted las haga, pero está llevándolo a la perdición, a la muerte. Por eso es necesario que usted escudriñe las Escrituras. La Escritura dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, porque no escuchó mi palabra, porque no escudriñó mi palabra para que hiciera mi voluntad. Así es que yo le digo hoy en el nombre de Jesús, compañero, amigo, amiga que me está escuchando en esta hora, escudriñe las Escrituras, lea el Nuevo Testamento, donde está el Señor Jesús, su salvación, donde el Señor Jesús nos da mandamientos de vida eterna, donde podemos conocer su voluntad y ahora rechazar la voz del maligno, no volver. Si escuchamos esa voz, le podemos decir como el Señor Jesús dijo también a Pedro, porque el Señor Jesús escuchó la voz de Satanás en Pedro. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Entonces, cuando uno conoce la voluntad de Dios, cuando uno conoce los mandamientos de Dios, lo que hace es rechazarlos. De una vez uno discierne en el espíritu que esto no es de Dios, porque yo sé lo que Dios ha dicho. Yo sé lo que Dios ha dicho. Entonces Dios ha dicho, el varón tenga una sola mujer, la mujer tenga un solo marido. El hombre respete a la mujer respete a su marido. Entonces hay alguien de pronto por ahí que le dice, no, pero una canita al aire, le está, le está haciendo ojitos tal persona. No, porque eso que le dice esa persona, que no pasa nada porque tenga otra sucursal, o una sucursal, o dos, o tres, es la voz del maligno, porque Dios ha dicho que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán ni los fornicarios ni los adúlteros. No podrán heredar el reino de Dios, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios, ni los desobedientes, ni los hechiceros heredarán el reino de Dios, ni los que consultan a divinos, a muertos, los que van y consultan al que lee la mano, al que lee el tinto. Todo esto es abominación a Dios, pero esto lo hace el maligno. De pronto por alguna persona le dice, camine, que allá le van a decir qué es lo que está pasando con su marido. Allá le van a decir qué es lo que está pasando con su mujer. Allá le van a decir por qué le está yendo así. Pero es abominación a Dios. No escuche esa voz porque es la voz de Satanás. Así es que por eso es muy importante que usted escudriñe las Escrituras. Si usted tiene una Biblia en la casa, lea, empiece a leer el Nuevo Testamento, donde está la salvación en Cristo, donde están sus mandamientos. Es una manera que Dios nos enseña a vivir mientras estamos en esta tierra, habiendo creído en Cristo. Eso es todo. Si usted ha creído en Cristo, el Señor le ha perdonado, pero Él quiere su obediencia. Que usted se arrepienta de haber escuchado esas voces y haber actuado conforme a ellas. Ahora ande en la voluntad de Dios, escuchando su voz, caminando con Él, que en el Señor hay vida eterna. Así que, amigo, compañero que me ha escuchado este mensaje, que el Señor haya edificado su vida, la fe en el Señor Jesús, y que de ahora en adelante usted se interese
por escudriñar las Escrituras y mirar sus mandamientos para que usted ande conforme a su voluntad. Así es que Dios le bendiga en esta hora, la bendición del Todopoderoso esté sobre su vida. Bendiciones con una palabra del corazón de Dios para su vida. Dios le bendiga, bendiciones.